A reading from the book of Genesis. Lectura del libro del The Génesis. Lord God En took aquellos Abram días, Dios outside and sacó said, afuera a Abraham "Look y up le at dijo, the mira sky al and cielo, count the stars cuenta if you las can." estrellas si puedes. Just so he Y added, añadió, "Shall your descendants así be?" será tu descendencia. Abraham put his faith in the Abraham Lord, creyó al and he Señor credited y to se le him as contó an en act su of haber. righteousness. He then said to El him, Señor le dijo, "I am the Lord yo who soy el brought you Señor from que te Ur sacó de of the Ur, de Chaldeans, los to caldeos, give you this para land darte as a en possession." posesión esta tierra. "O Lord God," he Él asked, replicó, "how Señor am I Dios, to know that I shall ¿cómo sabré possess que it?" voy a poseerla? He answered him, Respondió el Señor, "Bring me a 3-year-old traedme una and 3 ternera de young 3 chickens años, una that may cabra go de 3 before me, años, un 2 carnero de doves 3 and a años, young pigeon." una tórtola y un pichón. Abraham brought him all Abraham los these, trajo split y them los in two, cortó por el and placed medio, each half, colocando cada mitad each frente a half la opposite otra, the other. pero no The birds descuartizó he las did not aves. cut up. Birds of prey Los swooped down on the buitres carcasses, bajaban a los but cadáveres Abraham y stayed away Abraham from los them. espantaba. As the sun was about to Cuando set, iba a a ponerse el dream fell sol, upon un Abraham, sueño and a profundo deep invadió a fear fell upon Abraham y him. un terror intenso y oscuro cayó sobre él. When the sun had set El and sol it se was puso y dark, vino la there appeared a oscuridad. smoking Una firepot humareda de and a horno flaming y torch, una antorcha which passed ardiendo between pasaban his entre los pieces. miembros It was on descuartizados. that occasion Aquel that the día el Lord made a Señor hizo covenant with alianza con Abraham, Abraham en saying, estos "To términos. your descendants A I tus give this land, descendientes from the les daré waters esta before you tierra, to the desde great el río river, de the Egipto al Euphrates." gran río. Ebum Domini. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Escúchame, Señor, que te llamo. Ten piedad, respóndeme. Oigo en mi corazón, busquen mi rostro. El Señor es mi luz y mi salvación. Tu rostro buscaré, Señor. No me escondas tu rostro. No rechaces con ira a tu siervo, que tú eres mi auxilio. El Señor es mi luz y mi salvación. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación.
A reading from the letter of St. Paul. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Join with others in being Hermanos, sigan mi imitators of me, ejemplo y brothers and fíjense sisters, en los que andan según el modelo que tienen en nosotros. according Porque, to como law, les decía muchas veces y ahora lo repito, con lágrimas en los ojos, hay muchos que andan como enemigos de la cruz de Cristo. Su paradero es la perdición, su Dios el vientre, su gloria sus vergüenzas. Solo aspiran a cosas terrenas. Nosotros, por el contrario, somos ciudadanos del cielo de donde aguardamos un Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestra condición humilde, según el modelo de su condición gloriosa. Con esa energía que posee para sometérselo todo. Así pues, hermanos míos queridos y añorados, mi alegría y mi corona, manténganse así en el Señor queridos. Praise to you, Lord Jesus. Alabanzas a ti, Señor Jesucristo, Rey de eterna gloria. Praise to you, Alabanzas a ti, Señor Jesucristo, Rey de eterna gloria. from the shining En el esplendor de la nube se oyó la voz del Padre. This is my son. Este es mi Hijo, el amado. Escúchenle. Praise to you, Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo, Rey de eterna gloria. Dominus vobiscum. et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria a tibi, Domine. Jesus took Peter, En aquel tiempo Jesús se llevó a Pedro, a Juan y a Santiago a lo alto de una montaña para orar, y mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió, sus vestidos brillaban de blanco. De repente dos hombres conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que aparecieron con gloria y hablaban de su muerte que iba a consumar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros se caían de sueño, y espabilándose vieron su gloria y a los dos hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban, dijo Pedro a Jesús: Maestro, qué hermoso es estar aquí. Haremos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que decía. Todavía estaba hablando cuando llegó una nube que los cubrió. Se asustaron al entrar en la nube. Una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo, el escogido, escúchenle. Cuando sonó la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron silencio y por el momento no contaron a nadie nada de lo que habían visto. Verbum Domini. Nos tibi Christe. For the homily today, I want to Para la homilía de hoy deseo tomar el siguiente enfoque. Hablar de 2 naturalezas y una persona, 2 testamentos y un testimonio, 2 misterios y una realidad, una redención. so follow me through each of Así those pues, chapters. Should take présteme about atención en cada uno de esos capítulos. Debe tomar solo unos 45 two minutos. natures, one person. 2 naturalezas, una sola persona. Así es como hablamos de Jesús. Divine person who is Una persona divina, the
que es la segunda persona de la Trinidad, y Él tiene dos naturalezas, humana y divina. Y lo que escuchamos en la enseñanza de la Iglesia es lo siguiente, que el evento singular de la encarnación del Hijo de Dios no significa que Jesucristo sea parte Dios y parte hombre, ni implica que sea el resultado de una mezcla confusa de lo divino y lo humano. Él se hizo verdaderamente hombre a la vez que permaneció verdaderamente Dios. Jesucristo es Dios verdadero y hombre verdadero. Y eso es lo que profesamos cada vez que decimos el credo o que renovamos nuestras promesas bautismales, nuestra profesión de fe en Jesucristo como Dios verdadero y hombre verdadero. Y también decimos lo siguiente, esto proviene del párrafo 470 del Catecismo de la Iglesia Católica, porque la naturaleza humana fue asumida, no absorbida, en la misteriosa unión de la encarnación. La Iglesia fue guiada durante los siglos a confesar la realidad plena de la alma humana de Cristo con su intelecto y su voluntad y su cuerpo humano. En forma paralela tuvo que recordar en cada ocasión que la naturaleza humana de Cristo pertenece como propia a la persona divina del Hijo de Dios. Así que permítame repetir esto. La Iglesia tuvo que recordar que la naturaleza humana de Cristo pertenece a la persona divina del Hijo de Dios que Él asumió. Todo lo que Cristo es y hace en esta naturaleza deriva de uno de la Trinidad. El Hijo de Dios, por supuesto, comunica a su humanidad su propio modo personal de existir en la Trinidad. Así, en su alma como en su cuerpo, Cristo expresa humanamente las costumbres divinas de la Trinidad. Todos podemos escuchar eso y decir, perdón, Padre, ¿qué significa eso? Caray. Y eso debería hacernos decir eso, caray. Al asumir participación en nuestra naturaleza humana, esta segunda persona de la Trinidad, una de las personas de la Trinidad, se expresa en su humanidad. Y así pues, cuando vemos y leemos este encuentro en el Evangelio, en donde todos estos diferentes individuos tienen un encuentro con alguien que tiene apariencia de hombre, porque es hombre, y sin embargo, en esa humanidad, en su naturaleza humana, manifestada está la forma de su divinidad, la acción de su persona divina. Y eso es lo que está ocurriendo todo el tiempo. Cuando Cristo predica y cuando hace sanaciones, ven esas manifestaciones de su poder divino. No están viendo, podemos decir, en esta manifestación plena de su divinidad. No obstante, eso es lo que ocurre en el misterio de la transfiguración. Algunos de los comentadores o autores espirituales dicen sobre este pasaje que su humanidad tapaba muy tenuamente su naturaleza divina. Simplemente es como que Él hubiera hecho al lado una cortina y hubieran visto su cara, esa luz brillante que escuchamos, y sus ropas son más brillantes, más blancas de lo que cualquier persona pudiera lograr con lejía. Así que escuchamos que los apóstoles contemplan esa manifestación de la divinidad. Y únicamente pudieron echar un vistazo, tuvieron un encuentro. Lo que ocurre ahí en la montaña es que la Trinidad está presente en ese misterio. Escuchan la voz del Padre y tenemos esa nube que simboliza al Espíritu Santo y ellos ingresan a esa nube. Entran a lo que podríamos llamar, entran al Espíritu. Y es en el Espíritu en donde ellos contemplan este misterio de la voz del Padre, la manifestación del Padre que les habla, y luego ven que el Hijo lleva a cabo la voluntad del Padre. Tienen pues este encuentro en la montaña con Dios mismo. Y
The Trinity is always acting La in Trinidad perfect siempre unity. obra en unidad perfecta. What is happening is that Lo que these está ocurriendo es disciples, que estos discípulos now have this ahora relationship han for tenido nearly esa 3 relación years durante casi with 3 Jesus años con Christ. Jesucristo And they're seeing in him, y están here's viendo this en él. one that looks like Aquí us, tienen a that alguien is que a luce man, como nosotros, and que yet es he hombre is y no the second obstante person es la of the segunda Trinity. persona de la Trinidad. So again, I think for us Así in pues, that, nuevamente para nosotros en in this first part of the homily, esta two primera parte de la natures, homilía, one dos naturalezas, person, una we sola want to persona, see that, yes, there's this vemos action que of the sí, Trinity, existe un but this acto de manifestation, la Trinidad, again, pero this esa beautiful manifestación, image of the nuevamente Lord esa is hermosa imagen del pulling Señor aside que hace a un this lado veil, ese velo his human de su nature, naturaleza humana, his humanity, de su humanidad. that he's always his divine. Pero His divinity is su always divinidad at work siempre in está who he obrando is en as a man, in lo que Él es assuming como share hombre, of our, a al share haber of asumido human nature. participación en nuestra naturaleza humana. So when we read the scriptures, Cuando we leemos always las want to Escrituras be siempre attentive to queremos estar atentos a that. eso, This is God at que este work es Dios que in está the obrando person of en la Jesus. persona de Jesucristo. When we wonder what it might be to Cuando nos cross over preguntamos from this life cómo será into pasar de esta eternity, vida a la eternidad at the end of our time al on final de earth, nuestro tiempo sobre la tierra, many spiritual writers muchos speak of it escritores that same espirituales way. hablan de ello de la misma forma, de que Long journey that we enter into no es some un other largo world. viaje We en don't el cual get onto emprendemos al otro a little mundo. space No nos rocket, subimos at the a moment un of our cohete death. espacial en el momento de nuestra muerte y You know, despegamos head off into the, past Mars and Jupiter. y pasamos But that there's Marte y simply Júpiter, this sino que veil simplemente that's hay un pulled velo aside, que es and that we corrido see hacia un reality as costado it truly y vemos is. la realidad como How verdaderamente near es, the Lord is to us in cuán cerca el every Señor moment of está a our nosotros life. en todo momento de And that as nuestra we vida. live in this Y al human vivir en condition, esta we condición long for humana, that which is anhelamos within aquello us. You que might está say dentro de this, nosotros, podríamos our decir así. soul that lives on Nuestra forever, alma que and by vive the para grace of siempre baptism, we have this y que por la gracia del indwelling bautismo of the tenemos Trinity. esa Trinidad que mora en nosotros, esa vida de gracia. As we pass Y from que this al life to pasar de that esta vida a la veil is próxima, simply, or ese that velo curtain simplemente, o esta simply cortina moved aside, simplemente se and corre a un we lado see y vemos reality la realidad in its fullness, en su plenitud. that the Lord reveals Que el Señor himself to se us revela a and sí how mismo a near nosotros he y cuán is. cerca Él está. So then the next thing Luego, that I had lo mentioned, siguiente que two mencioné, testaments, dos one testamentos, testimony, or two un solo testaments, one testimonio o witness dos that is given. And this is y reflected esto in the presence of Peter, James, and John on se refleja sobre esto en la presencia de San Pedro, San Pablo y San Juan en el monte Tabor con Elías y Moisés. I'm going to give you, something that Pope Voy a ofrecerles algo que el Papa San Leo Magno escribió y que nos ha proporcionado en el oficio divino el día de hoy. El Papa San Leo dijo que Moisés y Elías, o sea, la ley y los profetas, eso es lo que representan ellos. El Antiguo Testamento completo, la ley y los profetas, eran vistos ahí parados con el Señor y hablándole a Él. Así pues, en estos 5 hombres, Pedro, Juan y Santiago, Moisés y Elías, se cumplen las palabras, en la evidencia de 2 o 3 testigos será sustentada una acusación, una afirmación. Se puede creer si 2 testigos o 3 testigos o 5 testigos dicen lo mismo. ¿Acaso no es esto lo que todos ustedes harían si el hermano Leo les dijera después de la misa, el padre Anthony es un tipo fantástico? Ustedes dirían, muy bien. Y luego si David viniera y les dijera, el padre Anthony es un tipo estupendo, estupendo. Ustedes dirían, caray, bueno, lo voy a creer. Luego si el hermano Bernard dijera lo mismo, firmemente creo, basado en el testimonio de estos 3 testigos, que esta es la verdad. Así pues, mientras más personas dicen la misma cosa, eso confirma para nosotros que esa es la verdad.
Sí, pues tenemos esos 5 testigos y lo que ellos personifican, nuevamente el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Tenemos estas 2 trompetas que están siendo sonadas y eso es lo que el Papa San León Magno dijo. Dice, ¿qué puedes tener cimientos más sólidos o más verdadero que la palabra de Dios revelada en los tonos timbrantes de tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento en armonía? Escuchen la prédica del evangelista y la evidencia documentada de la antigüedad en armonía. Así que no están tocando 2 canciones diferentes que crean una cacofonía o un desorden. No están tocando música rock, están tocando una sinfonía. Así que alivia nuestro corazón, podríamos decir, cuando escuchamos el testimonio del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Y qué nos dice la Escritura completa? Nos habla de la realidad del misterio de Dios y verdaderamente, principalmente en la persona de Cristo. Cuando leemos el Antiguo o el Nuevo Testamento, lo que estamos buscando es la faz de Dios, la revelación, la faz de Cristo. Y esto es lo que se manifestó en el Monte Tabor, en la Transfiguración. Vieron esa brillantez, la hermosura de su faz, la revelación de sí mismo. Y de lo que todos ellos hablan es de la realidad de que tenemos a este elegido que había de sufrir y morir y que habría una resurrección. Todos ellos pues dan testimonio del sufrimiento. Y sabemos este misterio fue permitido para que los apóstoles no se escandalizaran cuando Cristo efectivamente sufriera y muriera, sino para que avivara en ellos cierta posibilidad de esperanza, para que dieran testimonio de esto después de la realidad o después de que se dieran cuenta de lo que había pasado en su sufrimiento y en su resurrección. Así que podemos mirar a los apóstoles que están presentes. San Pedro, el primero entre ellos. San Juan, quien era el discípulo amado. Santiago, quien sería el primero en morir entre los apóstoles como testigo del sufrimiento de Cristo. Él habría de participar en el sufrimiento de Cristo, podríamos decir, al igual que hicieron todos los apóstoles, y dar testimonio del hecho de que decir, no estoy escandalizado por el hecho de que Cristo haya sufrido y muerto, porque yo estoy aquí dándole testimonio de que efectivamente Él resucitó de entre los muertos. Si miran lo que todos esos apóstoles sufrieron, todos murieron como mártires excepto San Juan. San Juan sufrió persecución y fue enviado a la isla de Patmos. Fue exiliado. Y ninguno de ellos desistió. Cualquiera pudo haber dicho, ¿saben qué? No es verdad lo que digo, pero no. Ellos murieron por esa realidad, diciendo, esto es la verdad, esta es la redención. Cristo sufrió y murió por nosotros y resucitó por nosotros. Y lo vimos con estos 2 ojos. Así que murieron por ello. Y eso es lo que Santiago nos dice a través de su presencia. San Juan, por su presencia, esto es lo que los evangelios habían de predicar. Y San Pedro y Santiago nos dejaron cartas o epístolas. Y nuevamente tenemos a Moisés y Elías representando a la ley y a los profetas, hablando de esta misma realidad. Así que los 2 testamentos, el Antiguo y el Nuevo, nos hablan y nos dan ese único testimonio. Y finalmente, los 2 misterios y una sola realidad. 2 misterios y una redención, un acto de redención. O sea, es lo que he estado diciendo, que Cristo no solamente sufrió y murió, sino que también resucitó de entre los muertos por nosotros. Y esto está estrechamente vinculado con el hecho de que Él es Dios verdadero y hombre verdadero. Porque al asumir participación en nuestra humanidad, Dios se permitió o le fue posible a Él sufrir y morir. Dios por sí mismo no podía sufrir, no podía morir. Es antitético
a la divinidad. Así pues, en la segunda persona, al haber asumido participación en nuestra naturaleza humana, Dios dijo, les voy a tomar de ustedes su naturaleza humana y la voy a asumir para, como Dios, puedo sufrir y morir. Y después, al resucitar, ustedes tendrán participación en mi naturaleza, en mi divinidad, de manera que ustedes sean partícipes en mi naturaleza divina. Y de manera que ustedes, en su naturaleza humana caída, ustedes son incapaces de participar o de vivir en la eternidad o de experimentar la resurrección a causa de mi participación en la humanidad de ustedes. Ahora ustedes comparten mi divinidad. Así pues, a causa de ese misterio, nos es posible participar o experimentar en la carne. Nuestros cuerpos serán resucitados de entre los muertos y quedarán unidos con nuestra alma y durante la eternidad entera podremos contemplar la visión beatífica en nuestros cuerpos glorificados. Imagínense, esto es muy importante para nosotros. Debemos meditar sobre esto el día de hoy. Seguramente diríamos, me hubiera gustado estar en el Monte Tabor, pero yo les digo, no lo tomen a mal, olvídense del Monte Tabor, imagínense lo que veremos el último día cuando el Señor venga en gloria y que hemos de contemplar durante toda la eternidad. Nuevamente, Él va a hacer a un lado ese velo de lo que nos ata aquí sobre la tierra y ha de revelar su faz ante nosotros, revelar su divinidad plena a nosotros. Y nuevamente, como asumió participación en nuestra naturaleza humana, Él nos ha permitido participar en su resurrección y participar en su naturaleza divina. Y esa es la definición del cielo para nosotros. Eso es lo que anhelamos.